¿Cuándo comenzó el flujo? Pongamos que hacia el año 790, probablemente desde el 780. El escenario de estas primeras incursiones es un área muy concreta, la Bardulia, es decir, el solar original de lo que pronto se llamará Castilla, aproximadamente entre el sureste de Cantabria, el noreste de Burgos y el oeste de Álava. Es una zona todavía protegida por montañas, pero que se abre ya a la meseta. ¿Y estos pioneros actúan por cuenta propia o son enviados por la corona? Más bien lo primero, todo indica que se trata de colonizaciones espontáneas de campesinos que actúan por su cuenta y riesgo. Después, eso sí, la corona asturiana organizará los nuevos territorios, pero el impulso inicial es de los propios pioneros. Es que conocemos un caso concreto que es el del que hablábamos, el de la familia formada por Levato y su esposa Muniadona o Momadona, según las diferentes versiones, y sus hijos que eran Vítulo y Hervigio. Gracias a esta familia podemos reconstruir unos hechos que sin duda se estaban produciendo también en otros puntos de la frontera. Levato y Muniadona aparecen hacia el 796 en el Valle del Mena. Probablemente son cántabros que han llegado desde el Valle de Carranza a través del monte Ordunte. Con ellos viajan también las gentes de su casa, es decir, los siervos del clan familiar. El Valle del Mena no es un lugar particularmente seguro, es decir, a pocos kilómetros está la vieja calzada romana que lleva de Amaya a Flavióbriga, es decir, del norte de Burgos a Castrurdiales, más o menos. Una zona muy expuesta a las incursiones moras, pero Levato y Muniadona allí permanecerán. Hablemos un poco de esta región. La frontera oriental del Reino de Asturias era desde antiguo un lugar disputado entre el oeste de La Rioja y de Álava, el sur de Vizcaya y de Cantabria, el noroeste de Burgos. Desde allí se pasa del Valle del Ebro al Valle del Duero. Desde allí se pueden tomar los caminos que conectan el norte peninsular con la meseta y la llanura aragonesa con León y Galicia. Los romanos llenaron el paisaje de calzadas que llevaban desde Zaragoza hasta Astorga y desde la meseta hasta el Cantábrico. Se llamaba Bardulia porque, según los historiadores romanos, era el territorio de los bárdulos. En algún momento se llenó de gentes que venían de Vizcaya, desplazados de sus tierras por los vascones. Después llegarán los romanos, luego los godos. Los nombres de nuestros protagonistas son un buen ejemplo de esa singular mezcla de celtas, vascones, romanos y germanos. Muniadona, Levato, Vítulo, Hervigio. Como es una zona húmeda y de orografía cómoda, el territorio siempre fue muy deseado, porque garantizaba la supervivencia vivir allí. En fin, durante la época visigoda esto era el ducado, la parte sur del ducado de Cantabria. Cuando llegaron los moros, muchos godos encontraron refugio aquí. Después de Covadonga, los reyes de Asturias trataron de mantener la posesión sobre el área. Es aquí, si usted se acuerda, donde Fruela construyó el monasterio de San Miguel del Pedroso. Pero los moros no iban a dejar de entrar una y otra vez en la zona, asolándolo todo. Y así, con aquellos mimbres, aquella mezcla de celtas, cántabros, hispanoromanos, vascones y godos, fue cuajando una gente de carácter feroz y decidido, acostumbrada a soportar las acometidas islámicas, hacerles frente, verlo todo destruido y volver a empezar desde cero. El Reino de Asturias establecerá en la región varios puestos fortificados, es decir, castillos, que pronto darán nombre a toda la zona. Los moros la llaman Alcuileu o Alcuastalla, los castillos. Castilla la llaman ya los cristianos desde este mismo siglo VIII. Es en este paisaje de valles fértiles, amplios espacios y naturaleza agradecida donde ponen sus ojos los pioneros que empiezan a descolgarse desde Vizcaya, Álava y Cantabria. Entre ellos nuestros amigos, Levato y Muniadona. ¿Y quiénes eran Levato y Muniadona? Hay quien dice que se trataba de ricos propietarios. Es verdad que para poner en marcha una empresa de colonización hacen falta recursos, mano de obra, herramientas, bestias de carga, en fin, eso no está al alcance de los pobres. Ahora, no termina de verse qué podía empujar a gentes que ya eran ricos propietarios a dejar atrás sus riquezas y sus propiedades para trasladarse a tierras donde todo estaba por hacer y donde además las posibilidades de morir se multiplicaban exponencialmente. Yo creo que más bien debemos pensar que los pioneros eran gentes a las que su solar natal se les había quedado estrecho. Eso no les pasaba a los ricos propietarios, pero sí a todos los demás, campesinos libres, pequeños señores rurales, dueños de tierras que ya no permitían sustentar holgadamente ni al clan titular ni a las gentes de su casa. Y una vez llegados al paraje en cuestión, ¿qué hacían los pioneros? ¿Cómo se organizaba la colonización? Conocemos el sistema porque luego se convirtió en institución con rango de ley.
Primero una familia ocupaba tierras y las señalizaba con hitos o mojones. A eso se le llamaba presura y otorgaba el derecho a trabajar el espacio ocupado. Y para evitar que alguien abusara del sistema acaparando más tierras de las que podía trabajar, se formalizó otra institución que se llamaba escalio y que es de mucho sentido común. Tú tienes la tierra por presura, pero no se te reconoce la propiedad hasta que la has descuajado y labrado, y esto es el escalio. Exactamente. Bueno, el mismo sistema empezó a emplearse en esta misma época en la otra esquina de España, en Cataluña y Aragón. Conocemos el caso de un guerrero, el Miles quiere decir guerrero, Juan, que hacia el 795, y después de haber combatido duramente en torno a Barcelona, prestó vasallaje a Carlomagno y éste le reconoció propiedad sobre las tierras que Juan y sus compañeros habían rotulado en un lugar llamado Fontjoncosa. A la presura se le llama aquí en Cataluña aprisio. En Aragón y Cataluña la organización del territorio correrá a cargo en general de nobles, señores que disponían de sus tierras y que implantaban una estructura propiamente feudal, quizá como este Miles Juan que prestó vasallaje a Carlomagno. Pero en Castilla el modelo habitual será otro, será el de hombres libres que toman posesión de un terreno y plantan allí sus reales, como nuestros amigos Levato y Momadona. Un poco más adelante, y como consecuencia de los permanentes ataques musulmanes, ocurrirá que los reyes encomiendan a los nobles el control del territorio. Pero incluso en estas situaciones prevalecerá la condición de hombre libre del campesino, una condición que es indispensable tener en cuenta para comprender lo que significará siglos después el principio de hidalguía. Los campesinos son libres incluso bajo un señor, y para manifestar esa libertad son ellos mismos, los campesinos, los que enarbolan el derecho a elegir un señor, y ojo, a cambiar de señor cuando les venga en gana. Este sistema se llamó behetría, un régimen jurídico que venía de tiempos romanos y que los godos potenciaron. De hecho, la influencia del derecho germánico será decisiva en la organización de esta primera Castilla, y no solo en ella, porque también en el Ebro habrá behetrías, campesinos que eligen a su señor, aunque en menor cantidad. Los hijos de Levato y Muniadona, que eran Vítulo y Hervigio, van a prolongar la tarea de sus padres. Vítulo y Hervigio eran el primero abad y el segundo presbítero o sacerdote. Es que el protagonismo de las comunidades religiosas en esta fase pionera de la Reconquista es crucial. Estamos hablando de comunidades muy pequeñas, de muy pocos miembros, y además muchos de ellos se han hecho monjas o frailes después de haber sido campesinos. Al llegar a cierta edad los campesinos se hacen monjes. De Vítulo y Hervigio sabemos que llegan a Burceña, al pie del monte Ordunte, y construyen con sus propias manos una iglesia dedicada a San Esteban. Y un poco más al sur, en Taranco, levantan otra iglesia con reliquias de San Celedonio y San Emeterio. Las advocaciones de estos monjes nos dicen mucho de su carácter. Esteban es el primer mártir de la cristiandad. Celedonio y Emeterio, dos legionarios romanos de Calahorra ejecutados por su fe cristiana. En este monasterio de Taranco es donde el abad Vítulo, el 15 de septiembre del año 800, dicta al notario Lope una donación de terrenos donde aparece por primera vez escrita la palabra Castilla. En estas tierras de Bardulia, que ahora llamamos Castilla, y gracias a Vítulo y Hervigio conocemos también la historia de sus padres, Levato y Muniadona. Para que veas. Bueno, en pocos años miles de familias del Cantábrico van a ir instalándose en los valles, siempre cada vez más al sur. Del mismo modo que algunos años más tarde otras familias del Pirineo bajarán hacia el llano, tomando posesión de tierras y, en definitiva, poniendo carne y espíritu a la Reconquista. Un intenso goteo humano, pronto un torrente, a lo largo de los siglos IX y X. Caravanas de campesinos armados, con sus carros de bueyes, sus pequeños rebaños de ganado, a veces los caballeros en vanguardia y, por supuesto, los clérigos con sus rezos. Atraviesan ríos, remontan montes, cruzan valles, hacen presuras, construyen o recuperan molinos, limpian los terrenos, siembran, plantan, construyen casas e iglesias. Y así se va configurando la España de los siglos IX y X como una sociedad de hombres libres, pequeños propietarios con tierras abundantes y bien trabajadas, agrupados en núcleos de población relativamente extensos, las comunidades de aldea, en torno a una iglesia o a un centro monástico. Hay que ponerse en la piel de aquella gente y en aquellos años para medir en todo su valor esta aventura fantástica. La Reconquista comenzó así. Gentes libres y valientes, campesinos y soldados y monjes, que ganaron nuevas tierras como en una suerte de misión, porque sentían, de uno u otro modo, que aquellas tierras perdidas eran suyas. De todas las gestas de la Reconquista,
que fueron muchas, esta de los inicios es la más impresionante. El valor de estas bravas gentes como Levato y Muñadona, o como tantos otros que saldrán en los próximos capítulos de nuestra historia. No nos olvidaremos de ellos. Campesinos, los que enarbolan el derecho a elegir un señor y, ojo, a cambiar de señor cuando les venga en gana. Este sistema se llamó behetría, un régimen jurídico que venía de tiempos romanos y que los godos potenciaron. De hecho, la influencia del derecho germánico será decisiva en la organización de esta primera Castilla, y no solo en ella, porque también en el Ebro habrá behetrías, campesinos que eligen a su señor, aunque en menor cantidad. Los hijos de Levato y Muñadona, que eran Vítulo y Hervigio, van a prolongar la tarea de sus padres. Vítulo y Hervigio eran el primero abad y el segundo presbítero o sacerdote. Es que el protagonismo de las comunidades religiosas en esta fase pionera de la Reconquista es crucial. Estamos hablando de comunidades muy pequeñas, de muy pocos miembros, y además muchos de ellos se han hecho monjas o frailes después de haber sido campesinos. Al llegar a cierta edad los campesinos se hacen monjes. De Vítulo y Hervigio sabemos que llegan a Burceña, al pie del monte Ordunte, y construyen con sus propias manos una iglesia dedicada a San Esteban. Y un poco más al sur, en Taranco, levantan otra iglesia con reliquias de San Celedonio y San Emeterio. Las advocaciones de estos monjes nos dicen mucho de su carácter. Esteban es el primer mártir de la cristiandad. Celedonio y Emeterio, dos legionarios romanos de Calahorra ejecutados por su fe cristiana. En este monasterio de Taranco es donde el abad Vítulo, el 15 de septiembre del año 800, dicta al notario Lope una donación de terrenos donde aparece por primera vez escrita la palabra Castilla. En estas tierras de Bardulia, que ahora llamamos Castilla, y gracias a Vítulo y Hervigio conocemos también la historia de sus padres, Levato y Muñadona. Para que veas. Bueno, en pocos años miles de familias del Cantábrico van a ir instalándose en los valles, siempre cada vez más al sur. Del mismo modo que algunos años más tarde otras familias del Pirineo bajarán hacia el llano, tomando posesión de tierras y, en definitiva, poniendo carne y espíritu a la Reconquista. Un intenso goteo humano, pronto un torrente, a lo largo de los siglos IX y X. Caravanas de campesinos armados, con sus carros de bueyes, sus pequeños rebaños de ganado, a veces los caballeros en vanguardia y, por supuesto, los clérigos con sus rezos. Atraviesan ríos, remontan montes, cruzan valles, hacen presuras, construyen o recuperan molinos, limpian los terrenos, siembran, plantan, construyen casas e iglesias. Y así se va configurando la España de los siglos IX y X como una sociedad de hombres libres, pequeños propietarios con tierras abundantes y bien trabajadas, agrupados en núcleos de población relativamente extensos, las comunidades de aldea, en torno a una iglesia o a un centro monástico. Hay que ponerse en la piel de aquella gente y en aquellos años, para medir en todo su valor esta aventura fantástica. La Reconquista comenzó así. Gentes libres y valientes, campesinos y soldados y monjes... Particularmente seguro, es decir, a pocos kilómetros está la vieja calzada romana que lleva de Amaya a Flavióbriga, es decir, del norte de Burgos a Castrudiales, más o menos. Una zona muy expuesta a las incursiones moras, pero Levato y Muñadona allí permanecerán. Hablemos un poco de esta región. La frontera oriental del Reino de Asturias era desde antiguo un lugar disputado entre el oeste de La Rioja y de Álava, el sur de Vizcaya y de Cantabria, el noroeste de Burgos. Desde allí se pasa del Valle del Ebro al Valle del Duero. Desde allí se pueden tomar los caminos que conectan el norte peninsular con la meseta y la llanura aragonesa con León y Galicia. Los romanos llenaron el paisaje de calzadas que llevaban desde Zaragoza hasta Astorga y desde la meseta hasta el Cantábrico. Se llamaba Bardulia porque, según los historiadores romanos, era el territorio de los bárdulos. En algún momento se llenó de gentes que venían de Vizcaya, desplazados de sus tierras por los vascones. Después llegarán los romanos, luego los godos. Los nombres de nuestros protagonistas son un buen ejemplo de esa singular mezcla de celtas, vascones, romanos y germanos. Muñadona, Levato, Vítulo, Hervigio... Como es una zona húmeda y de orografía cómoda,
El territorio siempre fue muy deseado, porque garantizaba la supervivencia vivir allí. En fin, durante la época visigoda esto era el ducado, la parte sur del ducado de Cantabria. Cuando llegaron los moros, muchos godos encontraron refugio aquí. Después de Covadonga, los reyes de Asturias trataron de mantener la posesión sobre el área. Es aquí, si usted se acuerda, donde Fruela construyó el monasterio de San Miguel del Pedroso. Pero los moros no iban a dejar de entrar una y otra vez en la zona, asolándolo todo. Y así, con aquellos mimbres, aquella mezcla de celtas, cántabros, hispanorromanos, vascones y godos, fue cuajando una gente de carácter feroz y decidido, acostumbrada a soportar las acometidas islámicas, hacerles frente, verlo todo destruido y volver a empezar desde cero. El reino de Asturias establecerá en la región varios puestos fortificados, es decir, castillos, que pronto darán nombre a toda la zona. Los moros la llaman Alcuileo o Alcuastalla, los castillos. Castilla la llaman ya los cristianos desde este mismo siglo VIII. Es en este paisaje de valles fértiles, amplios espacios y naturaleza agradecida donde ponen sus ojos los pioneros que empiezan a descolgarse desde Vizcaya, Álava y Cantabria. Entre ellos nuestros amigos, Levato y Muniadona. ¿Y quiénes eran Levato y Muniadona? Hay quien dice que se trataba de ricos propietarios. Es verdad que para poner en marcha una empresa de colonización hacen falta recursos, mano de obra, herramientas, bestias de carga, en fin, eso no está al alcance de los pobres. Ahora, no termina de verse qué podía empujar a gentes que ya eran ricos propietarios a dejar atrás sus riquezas y sus propiedades para trasladarse a tierras donde todo estaba por hacer y donde además... descuajado y labrado, y esto es el escalio. Exactamente. Bueno, el mismo sistema empezó a emplearse en esta misma época en la otra esquina de España, en Cataluña y Aragón. Conocemos el caso de un guerrero, el Miles quiere decir guerrero, Juan, que hacia el 795, y después de haber combatido duramente en torno a Barcelona, prestó vasallaje a Carlomagno y éste le reconoció propiedad sobre las tierras que Juan y sus compañeros habían rotulado en un lugar llamado Fontjoncosa. A la presura se le llama aquí en Cataluña aprisio. En Aragón y Cataluña la organización del territorio correrá a cargo en general de nobles, señores que disponían de sus tierras y que implantaban una estructura propiamente feudal, quizá como este Miles Juan que prestó vasallaje a Carlomagno. Pero en Castilla el modelo habitual será otro, será el de hombres libres que toman posesión de un terreno y plantan allí sus reales, como nuestros amigos Levato y Momadona. Un poco más adelante, y como consecuencia de los permanentes ataques musulmanes, ocurrirá que los reyes encomiendan a los nobles el control del territorio. Pero incluso en estas situaciones prevalecerá la condición de hombre libre del campesino, una condición que es indispensable tener en cuenta para comprender lo que significará siglos después el principio de hidalguía. Los campesinos son libres incluso bajo un señor, y para manifestar esa libertad son ellos mismos, los campesinos, los que enarbolan el derecho a elegir un señor, y ojo, a cambiar de señor cuando les venga en gana. Este sistema se llamó behetría, un régimen jurídico que venía de tiempos romanos y que los godos potenciaron. De hecho, la influencia del derecho germánico será decisiva en la organización de esta primera Castilla, y no solo en ella, porque también en el Ebro habrá behetrías, campesinos que eligen a su señor, aunque en menor cantidad. Los hijos de Levato y Muniadona, que eran Vítulo y Hervigio, van a prolongar la tarea de sus padres. Vítulo y Hervigio eran el primero abad y el segundo presbítero o sacerdote. Es que el protagonismo de las comunidades religiosas en esta fase pionera de la Reconquista es crucial. Estamos hablando de comunidades muy pequeñas, de muy pocos miembros, y además muchos de ellos se han hecho monjas o frailes después de haber sido campesinos. Al llegar a cierta edad los campesinos se hacen monjes. De Vítulo y Hervigio sabemos que llegan a Burceña, al pie del monte Ordunte, y construyen con sus propias manos una iglesia dedicada a San Esteban. Y un poco más al sur, en Taranco, levantan otra iglesia con reliquias de San Celedonio y San Emeterio. Las advocaciones de estos monjes nos dicen mucho de su carácter. Esteban es el primer mártir de la cristiandad. Celedonio y Emeterio, dos legionarios romanos de Calahorra ejecutados por su fe cristiana. En este monasterio de Taranco es donde el abad Vítulo, el 15 de septiembre del año 800, dicta al notario Lope una donación de terrenos donde aparece por primera vez escrita la palabra Castilla. En estas tierras de Bardulia que ahora llamamos Castilla,